a los verbos movidos. Entonces, como para ir recordando, lo último que habíamos trabajado, habíamos hecho, vuelvo a repetir, no tuvimos la oportunidad de corregir, digamos, punto por punto de los verbos irregulares en la clase virtual, pero les envié, ¿no es cierto?, la resolución de las actividades, para que ustedes hagan su autocorrección. Bien, y ahora vamos a avanzar hacia otra clase de palabra. Recordemos las que ya vimos, sustantivo, adjetivo, vimos también los verbos. Vamos a avanzar ahora hacia los adverbios. Los adverbios. Bueno, esta clase de palabra es, dentro de todo, bastante sencilla, ¿sí? Ya le voy a mostrar por qué, ¿no es cierto? Vamos a compartir un ratito la pantalla. Como decíamos, el tema de la clase de hoy es el adverbio. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista semántico, morfológico, y vamos a ver también algunas curiosidades, algunas particularidades sintácticas el día de hoy. Bien, desde el punto de vista semántico, recuerden que esto, el aspecto semántico siempre se refiere al significado, en todo caso, la clasificación de la palabra de acuerdo a su significado también. Desde el punto de vista semántico, entonces, el adverbio, si vamos al análisis etimológico de la palabra adverbio, podemos separar ad por un lado, verbio por el otro, significa lo que está al lado del verbo. Ad, lo que está al lado, y verbio del verbo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que esta clase de palabras tiene como función privativa acompañar, ¿no es cierto?, al verbo, ¿no es cierto?, para, como dice acá, calificar o especificar el significado del verbo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Saludaba amablemente. La acción, ¿sí?, la acción está expresada, ¿no es cierto?, en el verbo saludaba, pero la palabra, el adverbio amablemente, que acompaña al verbo saludaba, está especificando, ¿no es cierto?, está diciendo el modo en que se produce, ¿no es cierto?, la acción, ¿sí? La palabra amablemente cobra relevancia y significatividad en la medida en que se refiere, ¿no es cierto?, al verbo que expresa la acción. Saludaba amablemente. Está diciendo la forma en la que se produce la acción, ¿sí? Entonces, si volvemos un poquito más arriba a lo que dijimos anteriormente, que el adverbio es lo que está al lado del verbo, en este ejemplo, en saludaba amablemente, se puede observar con claridad, ¿no es cierto?, esta cuestión del acompañamiento que hace el adverbio, ¿no es cierto?, al verbo que expresa la acción. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. Perfecto. Bien. Pero además, aparte de acompañar y especificar el significado del verbo, en algunos casos, esperen chicos que tengo a alguien que quiere ingresar. En algunos casos también el adverbio puede acompañar, ¿sí?, a un adjetivo, ¿sí? Le especifica, da mayor precisión, le agrega algún matiz, ¿no es cierto?, al adjetivo.
vamos a ver en este siguiente ejemplo. Es una persona muy amable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos el adjetivo, ¿no es cierto?, que es amable. ¿Sí? Pero acá tenemos un adverbio intensificador. ¿Sí? Es un adverbio, ¿no es cierto?, de cantidad, que expresa, digamos, una intensificación, o sea, que cumple la función de intensificar el significado, ¿no es cierto?, del adjetivo que es amable. No es lo mismo decir que es una persona amable que una persona muy amable, ¿sí? Está intensificando el adverbio muy, está intensificando el significado, ¿no es cierto?, del adjetivo. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo otra función, ¿sí?, que cumplen, ¿no es cierto?, los adverbios. Como función privativa, ¿sí?, es decir, función privativa quiere decir función exclusiva, el adverbio, ¿no es cierto?, tiene la particularidad de especificar y acompañar al verbo. Esa es su función privativa. Pero, por otra parte, en algunos casos, como es una persona muy amable, la palabra muy no está refiriéndose al verbo es, sino que está acompañando e intensificando el significado del adjetivo, que en este caso es amable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá reconocemos una función que no le es privativa, pero que también puede cumplir y acompañar y modificar, ¿sí?, a un adjetivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bien. Entonces, desde el punto de vista de del significado de los adverbios, podemos hacer una clasificación semántica, ¿sí? Y así encontramos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de negación, afirmación, orden, algunos adverbios relativos y otros interrogativos. Perdón, si me pareció que alguien quería ingresar. Me pareció que sonó la notificación de ingreso. Me lo voy a poner un poquito más fuerte. Muy bien. Entonces, acá en este cuadrito tenemos algunos ejemplos, obviamente que no están todos los adverbios, pero tenemos algunos ejemplos que permiten identificar, ¿no es cierto?, cada uno de los tipos de adverbios. Adverbio de lugar, eso sí es una notificación de ingreso, chicos. Decíamos, tenemos como ejemplos de adverbio de lugar: cerca, lejos, arriba, abajo, adentro, afuera, allí, aquí, acá, ahí. Son expresiones, ¿no es cierto?, o sea, son adverbios, ¿no es cierto?, que indican, dan idea del lugar, ¿sí? Tenemos los de tiempo: ahora, temprano, tarde, pronto, después, posteriormente, mañana, noche, ayer, siempre, nunca, jamás. ¿Sí? Después vamos a volver sobre nunca y los adverbios nunca y jamás, que también funcionan como adverbio de negación. Bueno, los adverbios de modo: bien, mal, peor, mejor, quizás, acaso, y todos los adverbios terminados en mente. Y vamos a ver cómo se forman los adverbios terminados en mente. Hay también adverbios de cantidad: mucho, poco, nada, más, menos, muy, tanto, apenas, demasiado, bastante. Tenemos lo que son de negación: no, nunca, tampoco,
jamás. Bueno, y acá nos vamos a detener un ratito. Vieron que nada y jamás también aparecen, ¿no es cierto?, con dentro de la categoría, dentro de los ejemplos de adverbios de tiempo, nunca y jamás, ¿sí? Porque en realidad estos adverbios, el nunca y el jamás, implican una negación en el pasado, ¿sí? Una negación en el pasado. Por eso es que comparten, o están, digamos, dentro de los ejemplos de adverbio de tiempo y de los de adverbio de negación, ¿sí? Porque voy a repetir, nunca y jamás son negaciones expresadas en el tiempo, ¿sí? Bien. Tenemos también adverbios de afirmación, efectivamente, sí, ciertamente, los que indican orden, primero, primeramente, últimamente, algunos adverbios relativos, dónde, cuándo, cómo, cuando no llevan acentos, y los interrogativos, ¿no es cierto?, que llevan tilde, dónde, cuándo y cómo. Vieron que son los mismos, ¿sí? Lo que los diferencia es la ausencia o la presencia de la tilde. Si no llevan tilde, son adverbios relativos, ¿sí? Si llevan tilde, entonces son adverbios interrogativos. Obviamente, al ser adverbios interrogativos, estos adverbios van a aparecer en oraciones interrogativas, es decir, en oraciones que expresen una pregunta. Bien, entonces acá tenemos, no son todos los adverbios, ¿sí?, pero, digamos, sirven como para ejemplificar, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de adverbios. Siguiendo con la cuestión semántica, ¿sí?, decimos que algunos adverbios pueden graduarse mediante otros adverbios de cantidad. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Qué clase de palabra es la que tiene, digamos, que tiene graduación? ¿Recuerdan? Que tiene diferentes grados de significación. ¿Alguna clase de palabra? Habíamos visto que tenía diferentes grados de significación o graduación en el significado. El grado positivo, el grado comparativo, el grado superlativo. ¿El sustantivo? ¿Profe, el sustantivo? No, sustantivo no. Sustantivo tiene graduación en la intensidad del significado. A ver. ¿El verbo, profe? No, tampoco. Nos queda una sola, ¿cuál es la que vimos? Hasta ahora vimos 3 clases de palabras. Nos queda una. Sustantivo no, verbo no. El adjetivo, ¿Cuál es profe? el adjetivo? El adjetivo, recuerdan que los adjetivos calificativos son los que tienen graduación en su significado. Entonces, el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En el caso, entonces, volviendo al tema de los adverbios, en el caso de los adverbios también puede graduarse mediante otros, digamos, la incorporación de otros adverbios de cantidad. ¿Sí? Y en el ejemplo tenemos saludaba muy amablemente. Amablemente es un adverbio, ¿sí?, de modo. Y muy es un adverbio de cantidad, ¿sí? Entonces, este muy está intensificando, ¿sí?, el significado, ¿no es cierto?, de este otro adverbio. Y acá vemos entonces cómo un adverbio acompaña y modifica, ¿sí?, a otro adverbio. Ya habíamos visto que la función privativa del adverbio es la de acompañar y modificar siempre a un verbo, ¿sí? Esa es su función exclusiva. Vimos también que en algunos casos el adverbio puede
conectarse, acompañar, modificar a un adjetivo. Y acá vemos el caso en donde un adverbio, en este caso muy, se conecta, ¿no es cierto?, y modifica a otro adverbio, como es amablemente. ¿Sí? Entonces, si analizamos, digamos, cómo están, digamos, conectados, cómo están relacionados estos adverbios, vamos a ver que amablemente, digamos, modifica al verbo. Saludaba amablemente, pero muy está modificando no al verbo saludaba, sino al otro adverbio, ¿no es cierto?, que es amablemente. ¿Ah? ¿Se entiende la diferencia, chicos? Repetimos. Amablemente es un adverbio que está conectándose y modificando al verbo saludaba. Pero muy es otro adverbio que no se relaciona con saludaba, sino se está relacionando con amablemente, intensificando, ¿no es cierto?, su significado. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Bien, muy bien. Otra forma de graduación es mediante, a ver acá chicos, eso voy a corregir un ratito. Mediante el agregado del sufijo ísimo. ¿Sí? ¿Sí? Vivían, y acá tenemos el ejemplo. Lejos es el adverbio, ¿no es cierto? Es decir, vivía lejos, o si quiere acentuar, ¿no es cierto?, la distancia expresada por el adverbio, ¿no es cierto?, puedo decir vivía lejísimo. ¿Sí? Recuerden que la terminación ísimo, ¿no es cierto?, nosotros ya la habíamos visto en el caso, ¿no es cierto?, de los superlativos de los adjetivos. Bueno, en este caso, la terminación ísimo está intensificando el significado del adverbio lejos. Vivía lejísimo. Sigue siendo un adverbio. ¿Tá? Solamente les hice recordar nada más la terminación ísimo cuando la habíamos utilizado, cuando había aparecido en el caso de los adjetivos. ¿Tá? Pero acá aparece la terminación ísimo intensificando, ¿sí?, el sufijo ísimo, la terminación, el sufijo es lo mismo, intensificando el significado del adverbio lejos. ¿Sí? Bien. Bueno, otra cuestión interesante de los adverbios, en este caso los adverbios de tiempo, es que estos delimitan el aspecto de los verbos. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, vamos a mirar, tenemos el ejemplo, dice, ayer llegué temprano. ¿Sí? Y la otra oración dice, diariamente llego temprano. ¿Sí? Bien, tenemos que el verbo es lo mismo, solamente que cambia, ¿no es cierto?, el tiempo. ¿Sí? Pero si observamos, ¿no es cierto?, los adverbios de tiempo que están acompañando a cada uno de los verbos, ayer y diariamente en la otra oración, vamos a ver que la palabra ayer especifica, digamos, una acción concluida, ¿no es cierto?, sucedida una vez y concluida en el tiempo. ¿Sí? Ayer llegué temprano. Es decir, la acción de llegar se produjo en el pasado y culminó. ¿Sí? Ahora, en esta otra oración, la acción de llegar, ¿no es cierto?, se produce repetidas veces en el tiempo. Y, digamos, ¿cómo se señala esa repetición de la misma acción? ¿Sí? En el tiempo, a través, ¿no es cierto?, del adverbio diariamente. ¿Sí? Entonces los adverbios van delimitando ese aspecto, digamos, de los verbos. El aspecto, digamos,
a ver, ¿cómo les puedo decir? El significado de una acción conclusa, ¿sí? O el significado de una acción que se reitera varias veces en el tiempo, ¿sí? Ahora, ese matiz de significado, ese aspecto de los verbos, no están expresados propiamente en los mismos verbos, sino que están delimitados y están manifestados a través, ¿no es cierto?, de los adverbios que acompañan a esos verbos. Y es el adverbio el que permite saber si la acción ya se produjo y culminó una vez, o si la acción, como en el caso de diariamente, es reiterativa en el tiempo. ¿Se entiende, chicos, la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, Profe, esto es algo. Sí. le pregunto, si digo nunca saluda amablemente, ese nunca sería Sí. en modo de negación o de tiempo. Bien. Y en todo caso, ahí es justamente lo que decíamos, ¿no es cierto? Es una negación de tiempo, porque es una negación que se produce en el tiempo, ¿sí? Porque nunca tiene la idea de tiempo, ¿no es cierto? Implica, digamos, una temporalidad, pero a la vez una negación. Por eso yo les decía que aparece el verbo, digamos, el adverbio nunca, aparece, ¿no es cierto?, dentro de los ejemplos de adverbio de tiempo y adverbio de negación, porque es una negación que ocurre en el tiempo. ¿Se entiende? O sea, es de los dos, digamos, no es que puedo ponerlo solamente de uno. Claro, va a depender, ¿no es cierto?, de lo que se quiera expresar, ¿no es cierto?, de la intencionalidad de lo que se quiera expresar. Por ahí una oración, digamos así, en el aire, ¿no es cierto?, muy descontextualizada, sin ver, digamos, otras expresiones que van acompañando a esa oración, no permitiría, digamos, precisar si se está queriendo hacer referencia a la negación, ¿sí?, únicamente a la negación, o se está queriendo enfatizar, ¿no es cierto?, la temporalidad de la acción, ¿sí? ¿Se entiende? Habría que ver cómo Sí, aparece profe. esa oración dentro de un enunciado mayor y ver también la intencionalidad, qué es lo que quiere el emisor enfatizar o destacar de la acción, ¿sí? Pero en principio sería de los dos, ¿sí? Veríamos si es negación o si es de tiempo, en tanto podamos saber cuál es la intención del emisor y qué es lo que quiere enfatizar. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí. a mí no me quedó muy claro. ¿Será que puede dar algún ejemplo? ¿De cuál? ¿De qué tema? ¿De qué parte del tema? No de lo último de, o sea, la palabra nunca. ¿En qué modo? Bueno. A ver. Si es que me puede dar un ejemplo, profe, que sí logro entender. Sí, por ejemplo, a veces utilizamos el nunca con el significado de jamás, ¿sí? Es decir, por ejemplo, jamás vino a saludar. O sea, en el sentido de en ninguna vez en el tiempo, de todas las veces que ha habido la oportunidad de que la otra persona me salude, no lo hizo, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, decimos, es en el sentido de jamás, es decir, la acción ha ocurrido varias veces en el tiempo, pero o sea, la acción pudo haber ocurrido varias veces en el tiempo, pero nunca ocurrió. Entonces, ahí tiene el significado, ¿no es cierto?, de tiempo. Estamos señalando la temporalidad de la acción. Jamás vino a saludar.
Puede ser que la persona haya estado en el mismo lugar, ¿no es cierto?, del emisor, pero nunca se acercó en ninguna oportunidad de las tantas veces, ¿no es cierto?, que estuvieron quizás cerca, la otra persona lo saludó. Entonces, si se quiere expresar eso, entonces el nunca tiene el significado, tiene una intención de un significado temporal, ¿sí? La acción, el hecho sucedió varias veces, pero nunca la otra persona se acercó en ningún momento de las tantas veces que tuvo oportunidad, nunca se acercó a saludar. Y a veces utilizamos el nunca con el significado de la negación, con el significado de no, ¿sí? Por ejemplo, estamos en la parada del colectivo, el colectivo tarda mucho y decimos, nunca viene el colectivo. No es que nunca viene, en el sentido de jamás ha venido, jamás ha venido el colectivo por ese lugar. Lo que estamos queriendo decir es que en ese momento particular no viene, no está viniendo el colectivo. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, la palabra nunca no tiene valor temporal, sino que tiene un valor de negación. Equivale a decir, nunca viene el colectivo, equivale a decir, no, lo que queremos decir es que no viene el colectivo, pero en ese momento en particular, porque el colectivo transita por ese lugar, por eso estamos creando en ese lugar, en la parada del colectivo. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende ahora. Bien, entonces, a veces el nunca, entonces, tiene o manifiesta la expresión, de la intención, mejor dicho, de referirse a una acción que no ocurre en el tiempo, o como el nunca viene el colectivo, no queremos decir que jamás ha venido, sino que queremos decir que en ese momento no está viniendo. Entonces, ahí la intención es negar una acción en ese momento, ¿sí? Entonces decimos, en vez de decir no viene el colectivo, decimos nunca viene el colectivo. Lo que queremos decir es no viene el colectivo. Bien. Bueno, sigamos entonces con el ejemplo, ¿no? Con el tema de los adverbios. Terminamos, creo, si no me equivoco, con la parte semántica, ¿sí? Repasamos un poquito, vimos lo que significa, ¿no es cierto? Cuál es su función, acompañar a un verbo, esa es su función privativa, acompañar también, ¿no es cierto?, a un adjetivo, en algunos casos, ¿sí? Vimos también la clasificación, vimos también que en algunos casos muy particulares, ¿no es cierto?, el adverbio puede acompañar inclusive a otro adverbio. Vimos la forma de intensificar el significado de los adverbios y el caso de los adverbios de tiempo que delimitan el aspecto en el que se desarrolla la acción, como una acción, digamos, realizada y concluida, o una acción que se reitera varias veces en el tiempo, ¿sí? Como el caso de diariamente llego temprano. Muy bien, vamos a la parte morfológica, ¿sí? La parte morfológica. Cuando hablamos de morfología, estamos hablando de la variación. ¿Sí? Le están hablando en el chat. Pero yo estoy ahora compartiendo la pantalla, no sé si por eso no alcanzo a ver. Sí, voy a subir el material en el Classroom, no se preocupen, el material teórico, obviamente como siempre, además el Power que por ahí si les sirve, ¿no es cierto?, se lo subo también. Así que no se preocupen, ¿sí? Y no sé quién está intentando incorporarse, pero seguramente va a sonar la notificación
que siga intentando nomás, porque cuando estoy compartiendo pantalla no veo, no me sale el pedido, solamente escucho la notificación del pedido de ingreso, la solicitud de ingreso. Lastimosamente es así, cuando estoy compartiendo no veo quién quiere ingresar, quién no me aparece el cuadro de diálogo, solamente escucho la notificación. Y a veces esa notificación, por algún problema del sistema, ¿no es cierto?, no suena, y entonces no tengo forma de saber quién quiere ingresar y quién no, ¿sí? Así que si eso ocurre, por ahí les pido disculpas, no es una intencionalidad mía, ¿no es cierto?, no querer aceptarlo, sino que simplemente no escucho la notificación. Ustedes han visto en varias oportunidades, no solamente hoy, sino en días anteriores también, en clases anteriores, pero a veces que escucho la notificación o estoy compartiendo la pantalla, salgo, ¿no es cierto? Ustedes mismos ven ahí en la pantalla que voy aceptando, pero a veces por algún problema del sistema, por ahí no se puede escuchar, ¿sí? Sigamos. Bien, seguimos con la morfología del adverbio. Bien, decíamos entonces que por regla general, estamos recordando esta cuestión de la morfología. La morfología, cuando hablamos del aspecto morfológico, nos referimos a las variaciones que pueden tener las palabras, ¿sí? Recuerdan, variaciones de género, número, tiempo, modo, persona. No todas las palabras tienen todas esas variaciones, ¿sí? El caso del sustantivo y del adjetivo, recuerden que solamente tiene género y número, y el verbo, ¿no es cierto?, tiene modo, tiempo, número, persona, pero no tiene género, ¿está? Así que se refiere a todo eso, ¿no? Acá en la explicación está, ¿no es cierto? Por regla general, entonces los adverbios no flexionan, es decir, no tienen variaciones, no varían en género, número, tiempo, persona ni modo, ¿sí? Por eso se las denomina palabras invariables, ¿tá? No tienen variación, ¿sí? El adverbio no es ni masculino, ni femenino, ni singular, ni plural, ni está en presente, pasado, ni futuro, ¿sí? Ni en primera, segunda, ni tercera persona. No tiene variación. Bien, un problema menos, ¿no es cierto?, para el análisis morfológico. Bien, vamos a ver el caso de la formación de algunos adverbios terminados en mente. En principio, digamos, todos los adverbios terminados en mente, como habíamos dicho anteriormente, forman adverbios, ¿no es cierto?, de modo, ¿sí? Algunos de estos adverbios se forman a partir de adjetivos femeninos agregando la terminación mente, ¿sí? Y entonces acá hay un ejemplo, escribí un ejemplo: ayudó humanamente a su prójimo, ¿sí? Digamos, si nosotros, el adjetivo es humana, ¿sí?, que es un adjetivo femenino, al cual se le ha agregado, ¿sí?, la terminación mente, para indicar, digamos, el modo en que se realiza la acción. Ayudó, ¿cómo? Humanamente, ¿no es cierto?, a su prójimo. Entonces, humanamente se conecta, ¿está?, modificando, especificando el modo en que se realiza la acción expresada por el verbo, que es ayudó, ¿sí? Bien. ¿Cómo se construyó este adverbio humanamente? Se construyó, ¿no es cierto?, a partir de, a ver si puedo salir, de, digamos, la unión del adjetivo femenino humana más el sufijo mente, ¿sí? Y entonces allí se formó el adverbio de modo humanamente. Entonces, los adverbios terminados en mente, ¿sí?, se forman a partir de adjetivos, en su mayoría, ¿no es cierto?, se forman a partir de adjetivos femeninos al cual se le agrega la terminación mente, ¿sí? Bueno, por otra parte, además de los adverbios que hemos visto anteriormente en la clasificación, ¿sí?, en este cuadro, a los cuales podemos
podríamos llamar adverbios propiamente dichos. Además de ese tipo de adverbio, también existen otros que se llaman frases, esperen que acá tengo que agregar una S, frases o locuciones adverbiales. Locución quiere decir expresión, ¿sí? Frases o locuciones adverbiales. Son expresiones fijas que funcionan como adverbios. No son propiamente adverbios, pero funcionan como adverbios. ¿Sí? Y la mayoría, ¿no es cierto?, de ellos son adverbios de modo. ¿Sí? La mayoría, no todos. ¿Sí? Bien, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De memoria, de pie, de sobra, de mala gana, de golpe a ciegas, como mucho, por fin, a pesar de inmediato, a pleno día, a fuerza de, desde luego, de inmediato, de últimas, en otras palabras, con alma y vida, de reojo, de pronto, a cántaros, de casualidad, de vez en cuando, en definitiva, en pocas palabras, desde siempre, a troche y moche, por lo pronto, tal vez, de repente, escondidas, de a poco, ¿sí? Es decir, no son adverbios propiamente dichos, ¿sí? Como los que tuvimos en el cuadro que yo les mostré previamente, ¿sí? Pero son expresiones que funcionan, ¿no es cierto?, como adverbios. ¿Sí? Por eso se dice que son frases o locuciones, ¿sí?, adverbiales. Frases, expresiones adverbiales. Expresiones que funcionan como adverbios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos entonces dos clases de adverbios, los que son propiamente dichos, los que estaban en el cuadrito anterior, y estos que también son considerados como adverbios, pero son frases o expresiones adverbiales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ya vamos terminando. Esta es la última diapositiva. La última presentación dice la sintaxis del adverbio. Cuando hablamos de sintaxis, recuerden que hablamos de la función que pueden cumplir, ¿no es cierto?, los adverbios. Ya mencionamos esas funciones. Los adverbios funcionan como modificadores de dos tipos. Uno, modificando otras palabras, como verbos, adjetivos y otros adverbios. Esto ya lo vimos. Y acá tenemos un ejemplo. Viajamos temprano. La palabra temprano es un adverbio de tiempo. Y está indicando, ¿no es cierto?, está modificando al verbo viajamos. ¿Sí? Está señalando la temporalidad, el tiempo en el que se realizó esa acción, ¿sí? Temprano. Bueno, acá viajamos muy temprano, tenemos el adverbio muy, ¿sí?, que en este caso está modificando a otro adverbio, ¿sí?, intensificando, ¿no es cierto?, su significado, muy temprano. Y en la tercera oración tenemos viajamos bastante cómodos, ¿sí?, donde cómodos es un adjetivo y bastante, ¿no es cierto?, está justamente intensificando el significado de cómodos. No se está conectando, no está modificando a viajamos, está modificando a cómodos, ¿sí? Entonces acá vemos entonces cómo el adverbio sintácticamente puede o modificar, ¿no es cierto?, a un verbo, modificar a otro adverbio o modificar a un adjetivo. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente en las diapositivas anteriores. Acá lo que estamos es sintetizando, digamos, su función sintáctica, ¿no? Muy bien, pero esto no lo vimos, esto sí que no lo habíamos visto.
hasta este momento, el adverbio también puede modificar a toda una oración en conjunto. ¿Sí? Bien, por ejemplo, felizmente el viaje fue maravilloso. ¿Sí? En este caso, la palabra felizmente, que es un adverbio de modo, modifica a toda la oración. ¿Sí? Expresa, digamos, una subjetividad del emisor en relación con la oración propiamente dicha expresada. ¿Sí? La oración propiamente dicha, ¿sí?, es el viaje fue maravilloso. El adverbio lo que hace es expresar la subjetividad, la emoción, el sentimiento del sujeto que está diciendo esta oración, de cómo se sintió ese sujeto, cómo se siente ese sujeto ante lo dicho. ¿Sí? Felizmente, digo yo, felizmente el viaje fue maravilloso. ¿Sí? Esa separación, ese distanciamiento del sujeto con respecto a lo que dice, se observa, por ejemplo, en el uso de la coma, ¿sí?, que separa el adverbio de la oración principal propiamente dicha. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo este adverbio expresa una subjetividad, o sea, felizmente, ¿sí?, el viaje fue maravilloso. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, a ver, voy a tratar de escribir acá, donde este felizmente, a ver si me da el espacio, aparece, digamos, pero con función adverbial, modificando un verbo. Bien, fíjense esta oración. Juan dio su discurso felizmente. ¿Sí? Digamos, acá el felizmente, ¿sí?, es un adverbio que está modificando al verbo dio. ¿Sí? Juan dio su discurso felizmente. ¿Sí? Entonces, acá el felizmente está, digamos, a ver, yo en realidad tendría que colocar esto acá. ¿Sí? A ver, voy a intentar cortar esto. Esperen un ratito. Tendría que colocar acá como ejemplo de esto, ¿no? ¿Sí? Acá. Juan dio su discurso felizmente. Y acá es un adverbio, ¿sí?, que está modificando, ¿no es cierto?, al verbo dio. ¿Cómo dio su discurso? Felizmente. Es un adverbio de modo. ¿Sí? Pero yo puedo también decir, expresar mi alegría porque Juan dio su discurso. Y decir, felizmente, Juan dio su discurso. ¿Sí? Felizmente, Juan dio su discurso. Acá, felizmente, no hace referencia a la felicidad de Juan, sino hace referencia a la felicidad de quien está diciendo que Juan dio su discurso. ¿Entiendes? Chicos, ¿están ahí? Profe, Sí, profe. ¿Se entiende? sí,
Profe, si se coloca felizmente después de Juan, ¿quedaría del mismo modo que decir Juan dio su discurso felizmente? Totalmente, de igual manera. Porque acá la felicidad, en Juan dio su discurso, felizmente la felicidad es de Juan. ¿Sí? Puede decir, Claro, Juan, sí. Juan felizmente dio su discurso. Siempre el modo feliz, ¿no es cierto?, va a ser de Juan. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo digo Sí, profe. felizmente, Juan dio su discurso. Acá no sabemos si Juan dio su discurso, si Juan estaba feliz por dar su discurso. Nosotros nos sentimos felices porque Juan dio su discurso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, para que el adverbio esté modificando a toda una oración, es condición necesaria que aparezca primero, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, se lleve una coma para separar, ¿no es cierto?, para separar el sentimiento de quien lo expresa, ¿sí?, de quien está hablando, de lo que se está diciendo, ¿sí? Acá, felizmente, yo me siento felizmente, porque Juan dio su discurso, ¿sí? La alegría acá es del sujeto que habla, ¿sí?, no del sujeto que realiza la acción, ¿sí? En este caso, la alegría, la felicidad, es del sujeto que está realizando la acción, no de quien lo dice. Entonces, en estos casos donde el adverbio, ¿sí?, modifica a todas las oraciones un conjunto y permite evidenciar, ¿sí?, en este caso la felicidad, pero podemos decir en forma general la subjetividad del sujeto que habla, del sujeto enunciador, de quien dice, estos adverbios, dentro de lo que es la semiótica, ¿sí?, se los considera modalizadores discursivos, ¿sí? Por ahí en algún lugar, si llegan a leer, ¿no es cierto?, algún libro, ¿no es cierto?, un poco más especializado, más de otro nivel, van a encontrar, ¿no es cierto?, que se habla de modalizadores discursivos. Bueno, el adverbio, en estos casos, es un modalizador discursivo porque expresa el modo en que se dice, ¿no es cierto?, o los sentimientos, la subjetividad del emisor cuando dice algo, ¿sí? Bien, pero no es cuestión, digamos, nuestra, no nos compete eso, porque no excede, digamos, el ámbito de enseñanza a nivel primario, ¿sí? Pero sí, esto de diferenciar, por ejemplo, cuando está modificando otras palabras y cuando modifica a una oración en su conjunto, ¿sí? Entonces, estos son los matices que tienen los adverbios, ¿sí?, que en estos casos, como felizmente Juan dio su discurso, dejan entrever también la subjetividad del sujeto enunciador, ¿no es cierto?, del emisor ante lo que dice. Muy bien. Terminamos entonces, chicos, este tema que es bastante sencillo. El adverbio hemos visto el aspecto semántico, el aspecto morfológico, y hoy también vimos el aspecto sintáctico, ¿no es cierto?, de esta clase de palabras, ¿no?, que, como decíamos, por suerte no tiene variaciones morfológicas, menos problemas, ¿no es cierto?, para el análisis de la palabra. Bueno, chicos, me voy a tomar asistencia, ¿sí? Y el lunes, creo que ya por fin no hay feriado, ¿no? Nos volveremos a encontrar y avanzaremos un poquito más en otra clase de palabras, ¿sí? Asistencia entonces ahora, chicos. Bueno, profe. Acosta, Cindy. Acosta, Patricia. Alviar, Liz. ¿Qué es esto? Sí. Alviar, Liz. Alviar, Nara. Alba, Racín. Profe, ella estaba presente, pero se le apagó el celu, creo.
Sí, vi que había ingresado. Alcaraz Natalia, Presente, profe Alcaraz. Aranda Camila, Aranda Micaela, Presente, profe Aranda Miguel. bien. Araujo Natalia, Presente, profe Araujo. bien. Arias Carmen, Ayala Erika, Presente ya la profe. bueno. Barrios Jessica, Presente, profe. muy bien. Chicos, el resto que va diciendo presente ya se puede desconectar, ¿eh? Nos vemos el lunes. Profe, Acosta Cindy presente, no voy a primero. Acosta Cindy, muy bien, listo. Basualdo Aldana, Presente, Basualdo, profe. bien. Bausa, no. Benavides, Presente, profe. muy bien. Bojanovic, Bonet, Presente, Bonet, profe. bueno. Brizuela, Nancy, Castillo Macarena, Del Valle Milce, Dielma, Jennifer, Presente Dielma, profe. bueno. Echeverría Natalia, Escobar Alejandra, Escobar, presente, profe. bueno. Fernández Carmen, no. Fernández Sofía, Presente, profe. bien. Florenciano Fernández Sofía. Milagro, Presente, profe Florenciano. bien. Gamberales María, Presente, Gamberales, profe. bueno. Garcete Fernanda, esperen que doy vuelta a la página. Garcete Lourdes, Gauna Camila, Presente, profe Gauna. Jiménez Elsa, Presente, Jiménez. bien. Gómez Jessica, Grance Florencia, Presente, Grance, profe. bien. González Tamara, Ledesma Rocío, Presente, Ledesma. bien. Mareco Milagros, Presente, profe Mareco. muy bien. Seguimos con Medina Malena, Presente, Medina Malena. bien. Medina Xiomara, Presente, Medina Xiomara. bien. Molas Laura, Presente, Molas. perfecto. Sigamos. Molina Lorena, Morel Laura, Morel, presente, profe. bien. Ortellado Lucía, Ortellado Milagros, Presente, profesor Ortellado Milagros. bien. Oviedo Mayra, Palmerola, Ponce, Presente, bien, Ponce. perfecto. Presente, profe. Bien, Gracias. bien, Ponce. Portillo Cintia, Ríos María, Presente, profesor Ríos María. bien. Rivarola Paulina, Presente, profe Rivarola. bien. Rivas Martín, Presente, Rivas profe. Rocío, sí, ya te coloqué presente. Rivas Rocío, a ver, ¿está Rivas Rocío? No, No. ella no está, profe. No. Rodríguez Jerónimo, Rossi Verónica, Presente, profe. bien. Said Soraya, no la vi. Salto, Sofía, Disculpe, profesor. Brizuela, presente. Brizuela, a ver, Brizuela, que la pasamos. Brizuela, Brizuela, Nancy. ahí está, muy bien. ¿Dónde me quedé, chicos? Me quedé en Salto. Salto, Sofía. Profesor González Tamara dijo no andaba bien mi internet, por eso no escuché. A ver, González Tamara, sí, avisé ya te puse presente. Sigamos, Ah, bueno. en Salto. Segovia, Joana,
Sosa Noelia. Presente Sosa. Muy bien. Vargas Ana. No. Velarde Brenda. Sí. Bien. Perfecto. No está Velarde. Veamos quién. Velarde, profe, ella está sin internet porque se cambió de casa y todavía no le conectan el internet, me dijo. No le conectan. Bueno, vamos a colocar ahí un puntito. Sí. A ver, sigamos. Hoy dijimos, por ahí está la fecha. Bueno, Villalba Sonia. Bien. Villar Milagros. Presente, profe Villar Milagros. Estamos conectadas con Grance Florencia. Bueno, me parece bien. Villar Micaela. Presente, profe Villar Micaela. Bien, están todas ahí. Cuídense. Arzamendia. Presente, profe. Arzamendia. Perfecto. Ascona Oliva. Ávila Leticia. Viste estaba. Presente, profe. Muy bien. Gordón Silvia. Secoto Tania. Secoto, presente, profe. Bien. Centurión Joana. Centurión presente, profe. Muy bien. Escobar Catalina. Presente, profe. Bien. Fernández María. García Rocío. García Sara. Gómez Lidia. Gómez Lorena. Lescano Mayra. Machuca Verónica. Presente, profe. Ahí está. Morel Ana. Martínez Ezequiel. Ochar Olmedo Pineda. Presente, profe Pineda. Sí, ahí está. Río Sara. Sanabria Noelia. Sánchez Edgar. Mendoza Sonia. Presente Mendoza, profe. Bien. Domínguez Giselle. Presente, profe Domínguez. Bien. Jara Lungi, ahí ya lo vi. Figueroa María. Presente, profe. Enríquez. Yo tengo una pregunta, profe, después. Bueno. Enríquez, vi que está. Cáceres Stephanie. Presente, profe. Muy bien. Estamos. Bueno, chicos. ¿Profe, me escuchó? Sí, Domínguez sí escucha. Gracias. Bien. ¿Quién más? Brizuela está presente. Centurión también. Gerard Lungi quiere preguntar algo. Escobar Catalina Rivas y Gauna también están presentes. Bueno, a ver, si no tienen ninguna otra pregunta, el resto se puede conectar, o si no, se queda y consulta. Gerard Lungi, ¿qué me querías decir? Profe, ¿cómo le va? Es por la evaluación más. Quería saber qué sistema va a ser para evaluar por módulo, ¿cierto? Y bueno, a ver, seguramente lo que les voy a hacer, les voy a subir el trabajo, ¿no es cierto?, en el horario de clase, los días, el día lunes, y van a tener que terminarlo antes de las 20 horas. O sea, comenzamos el lunes a las 18 y a las 20 que tienen que entregar el trabajo. ¿Sí? Ah, ok, profe. Ya tenemos que sí, porque respetando el horario y el tiempo, ¿no es cierto?, de la clase y demás. No les puedo tampoco dar así mucho tiempo, digamos, un trabajo práctico porque tiene que ser resuelto en el momento. Pero de eso todavía falta, después de las vacaciones, después de las mesas, recién vamos a hacer la evaluación. Ah, bueno, profe, porque este año tengo que sacarme lengua encima, ¿eh? Es pesado, claro, se me dice que está pesando, tengo que hacer un poquito más de ejercicio con la lengua. Bueno, está bien. Estamos. Listo, profe. ¿Hay preguntas, chicos? Nada. Yo le quería preguntar lo mismo que el compañero nomás, pero ya me respondió la pregunta, profe. Bueno, está bien, sí.
Perfecto. Por el Classroom va a dejar el Sí, trabajo. sí, exactamente. Se le subo ahí, ¿no es cierto? Y luego lo entregan ahí por la misma plataforma. Así que Ajá. va a ser de 6 a 8. Son 2 Vale, horas para profe. hacer el trabajo, así que no hay problema. Hasta luego, Vale. profe. Hasta luego, Muy profe. bien. Hasta luego, también bien. Bien. ¿Estamos entonces? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Si no, ya damos por finalizada la clase. Muy bien, hasta luego chicos. Nos vemos el lunes.